Título de la lección: El tercer viaje misionero. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 20, verso 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El relato de Lucas sobre el tercer viaje de Pablo comienza abruptamente. El texto solamente dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, el centro de las misiones de Pablo, el apóstol emprendió otro viaje, pasando sucesivamente por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que solamente un fragmento abarca los primeros 2400 kilómetros de viaje. Esto se debe a que el objetivo principal del viaje era Éfeso, donde Pablo pasó más tiempo que en ninguna otra ciudad en el transcurso de sus viajes. Desde una perspectiva evangelizadora, el ministerio en Éfeso fue muy fructífero. El impacto de la predicación de Pablo llegó a toda la provincia de Asia. Probablemente durante esta época se fundaron las iglesias de Colosas, Hierápolis y la Odisea, quizás por medio de Epafras, uno de los colaboradores de Pablo. Este es el último viaje que se registra en Hechos. Pablo lo inició como hombre libre, en cambio el viaje a Roma lo realizó como prisionero. Hechos capítulo 18 versos 24 al 28 registra que mientras Pablo todavía estaba en viaje hacia Éfeso, un creyente judío llamado Apolos llegó a esa ciudad. Era un hombre elocuente y bien versado en las Escrituras. Es evidente que Apolos era un seguidor de Jesús por la manera en que Lucas lo describe. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Con todo, solo conocía el bautismo de Juan. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, Apolos conoció a Jesús durante la vida terrenal del Señor, pero debió de haberse distanciado de la zona. Probablemente regresó a Alejandría antes de los acontecimientos de la Pasión y el Pentecostés. Esto explica por qué Aquila y Priscila lo instruyeron con más precisión, aunque podía mostrar con las Escrituras que Jesús era el Mesías de Israel. Apolos necesitaba ponerse al día con los desarrollos del cristianismo desde el ministerio de Jesús. Sin embargo, Aquila y Priscila hicieron más que eso por Apolos. Con los otros creyentes de Éfeso le dieron una carta de recomendación dirigida a la iglesia de Acaya, lo que le permitió tener un ministerio eficaz en Corinto. Ahora, leyendo Hechos capítulo 19, versos 1 al 7, ¿qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Éfeso? La historia de Apolos está relacionada con el relato de los 12 hombres que Pablo encontró en Éfeso a su arribo a esa ciudad, porque su situación era muy similar. El hecho de que se los describa como discípulos y el contenido de la pregunta que les hizo Pablo indican claramente que ya creían en Jesús. Al mismo tiempo, lo que le respondieron a Pablo demuestra que, al igual que Apolos, también eran ex discípulos de Juan el Bautista, que se habían convertido en seguidores de Jesús sin haber experimentado el Pentecostés. Debían tener una oportunidad de disfrutar de una experiencia más profunda con el Señor. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró a 12 hermanos que, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista y como él habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Deberíamos considerar el nuevo bautismo de ellos a la luz de esta situación única. No venían de otra confesión cristiana, ni estaban experimentando la conversión, simplemente estaban siendo integrados al cristianismo tradicional.
El hecho de recibir el Espíritu y hablar en lenguas probablemente signifique que eran misioneros, que necesitaban hablar de veras en otros idiomas. Por lo tanto, eran como Apolos y ahora estaban plenamente capacitados para dar testimonio de Jesucristo donde quiera que fuesen. En Éfeso, Pablo continuó con su práctica de predicar primeramente en la sinagoga. Cuando se desató la oposición, él y los nuevos creyentes se trasladaron a la sala de conferencias de un tal Tirano, donde Pablo predicó diariamente durante 2 años. El resumen que hace Lucas del ministerio de Pablo en Éfeso es que toda la provincia fue intensamente evangelizada. En Hechos capítulo 19 versos 11 al 20, Lucas añade algunas historias de milagros que describen el triunfo del poder de Dios en una ciudad donde la magia y otras prácticas supersticiosas eran bastante comunes. No cabe duda de que Dios podía sanar a través de Pablo, pero el hecho de que hasta los pañuelos y los delantales que el apóstol había tocado tenían poder sanador, quizás le resulte extraño a algunos o a nosotros, aunque esto guarda similitudes con la curación de la mujer con hemorragia por parte de Jesús. Solamente tocó su ropa. Las creencias supersticiosas de Éfeso quizás hicieron que Dios realizara milagros extraordinarios. Como dice Lucas, quizás este sea un ejemplo de que Dios satisface las necesidades del pueblo según su nivel de entendimiento, aunque esto no significa que para algunos cristianos sea bueno el tener amuletos en la cual basar su fe. Nunca ha sido este el plan de Dios para su pueblo verdadero. Satisfecho con los resultados de su misión en Éfeso, Pablo decidió ir a Jerusalén. Lucas no explica la razón de este viaje, pero sabemos por los escritos de Pablo que deseaba entregar los fondos que había recaudado para aliviar la pobreza de la iglesia de Jerusalén. La formación de un fondo de bienes en común en los primeros años y una terrible hambruna en los días de Claudio empobreció a los creyentes de Judea, y Pablo vio en su pedido de ayuda una oportunidad para fortalecer su confianza en su apostolado y en la unidad de una iglesia que ahora era transcultural, a pesar de conocer los riesgos a los que se exponía. Leyendo en Hechos 19 versos 23 al 41, ¿cuál fue la verdadera razón de la oposición que afrontó Pablo, que se desató en Éfeso al final de su estadía allí? La oposición tenía que ver con la adoración pagana, que se vio seriamente amenazada por el ministerio de Pablo. La verdadera motivación de Demetrio evidentemente era económica, pero pudo convertirla en un problema religioso porque el templo de Artemisa o Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba situado en Éfeso. Ahora leemos Hechos 19:27. Fíjate cuán ingenioso fue Demetrio para implantar la falsa piedad religiosa en su intento de hacer que el dinero siguiera fluyendo. Como cristianos, ¿por qué debemos tener cuidado de no usar nuestra fe o una piedad fingida en relación con nuestra fe de la misma manera? Después del alboroto y el motín, Pablo decidió marcharse de Éfeso, pero tomó un desvío prolongado a través de Macedonia y de Acaya en vez de ir directo a Jerusalén. En este viaje hubo representantes de algunas iglesias gentiles que fueron con él. Ahora en Hechos capítulo 20 versos 7 al 12, ¿qué tiene de malo el argumento común de que estos versículos ayudan a demostrar el cambio del sábado al domingo? ¿Será esto verdad o será una afirmación falsa? La escala de Pablo en Troas culminó con una reunión en la iglesia el primer día de la semana. Se reunieron para partir el pan, lo que probablemente se refiera a la Santa Cena, con o sin la comida de camaradería con la que a menudo se combinaba desde los primeros días de la iglesia en Jerusalén. Si bien no se menciona la copa ni las oraciones,
No se descarta esa posibilidad. No obstante, el tema es que este hecho a menudo se usa como evidencia falsamente de que en la época de Pablo, al menos las iglesias gentiles ya habían reemplazado el sábado por el domingo como un día de adoración. Sin embargo, antes de hacer esta falsa afirmación, es necesario establecer el día exacto en que se realizó la reunión, así como la naturaleza de tal reunión. La referencia al uso de las lámparas, junto con el hecho de que el mensaje de Pablo se prolongó hasta la medianoche y luego hasta el amanecer, sin mencionar el sueño profundo de Eutico, dejan en claro que era una reunión nocturna. Sin embargo, la cuestión es si fue la noche anterior al domingo o la noche posterior al domingo. La respuesta depende del sistema de cálculo temporal que Lucas estuviese empleando, si el sistema judío de puesta de sol a puesta de sol o el sistema romano de medianoche a medianoche. Si es el primero, entonces era sábado de noche. En caso de ser el último, era domingo de noche. De cualquier modo, el contexto de Hechos 27 al 12 indica que, por más que la reunión se hubiese realizado el domingo de noche, no fue una reunión regular, fue una excepción, porque había algo más que hacer por parte de Pablo. Repetimos, no fue una reunión regular de la iglesia, sino una reunión especial debido a la partida de Pablo a la mañana siguiente. Por lo tanto, es difícil concebir que este hecho aislado y excepcional ofrezca respaldo para la observancia del domingo, que nunca se menciona en toda la Biblia. Por cierto que no. Reflexiona en todas las razones de la validez de la observancia del día sábado sabático que se puede ver por toda la Biblia. El poderoso respaldo bíblico siempre va a ser afirmado y se puede leer, pero no para poder encontrar un respaldo para el domingo. En ninguna parte de la Biblia se encuentra. De camino a Jerusalén, Pablo hizo otra parada, esta vez en Mileto, donde tuvo la oportunidad de transmitir su discurso de despedida a los líderes de la iglesia de Éfeso. Si leemos Hechos 20, versos 15 al 27, ¿cuál fue el énfasis de Pablo en la parte introductoria de su discurso? Como ya había hecho planes para un nuevo viaje que incluía Roma y España, Pablo creía que nunca más volvería a Asia. Entonces comenzó su discurso con una especie de rendición de cuentas por los años que pasó en Éfeso. Sin embargo, ese informe apuntaba no solo al pasado, es decir, a la forma en que había vivido entre los efesios, sino también al futuro, ya que temía lo que pudiera ocurrirle en Jerusalén. El temor de Pablo no era infundado. La iglesia de Jerusalén lo miraba con cierto escepticismo, con cierto recelo, por no decir con hostilidad, debido a su pasado como perseguidor y por predicar un evangelio sin circuncisión. Para las autoridades judías de aquel entonces, como ahora mismo, si tú lo investigas, Pablo no era más que un traidor y un apóstata de sus tradiciones religiosas. Así se expresan hasta el día de hoy. A mediados del siglo I, especialmente a causa del desgobierno romano, Judea también era presa de los ideales revolucionarios y nacionalistas. Esta atmósfera influía en todos los segmentos de la sociedad judía, incluida la iglesia posiblemente. En ese contexto, las actividades de aquel ex fariseo entre los gentiles debieron de haberle convertido en una figura muy notoria y también como objeto de persecución. Pablo también tenía otras preocupaciones. En Hechos capítulo 20 versos 28 al 31 se centró en cómo los dirigentes de la iglesia de Éfeso debían manejar el tema de los falsos maestros, a quienes comparó con lobos salvajes que tratarían de extraviar y pervertir el rebaño. Así que en la iglesia misma e incluso en los primeros días de la iglesia, el peligro de los falsos maestros era real, así como lo es hoy también.
Como dijo Salomón en otro momento y en otro contexto, nada hay nuevo debajo del sol. La historia de la Iglesia cristiana revela los increíbles daños que los falsos maestros le han ocasionado a la Iglesia. El problema también seguirá extendiéndose hasta el fin del mundo, pero de todo lleva registro nuestro Dios y tarde o temprano pagará a cada uno conforme a su obra. Sin duda Pablo tenía muchas cosas en mente, muchas preocupaciones. Sin embargo, su fidelidad y su diligencia nunca vacilaron. Ahora, leyendo 2 de Corintios capítulo 4 versos 8 al 14, ¿qué dice Pablo aquí que debemos aplicar a nuestra vida, especialmente cuando vienen las pruebas? ¿Dónde pone Pablo su esperanza última? Después de Mileto, Lucas registra el viaje de Pablo con cierto detalle. Aún en camino a Jerusalén, el apóstol pasó una semana en Tiro, en la costa fenicia, donde debía descargar el barco. Sin embargo, mientras estuvo allí, los creyentes lo instaron a que no fuera a Jerusalén. El hecho de que los creyentes fueran guiados por el Espíritu para advertirle a Pablo que no fuera a Jerusalén no necesariamente está en contradicción con la orientación anterior del apóstol. El griego eteto en to neumati de Hechos 19:21 debería traducirse como resolvió, se propuso en el Espíritu, en lugar de dar a entender que Pablo tomó esta decisión por su cuenta. El hecho es que el Espíritu quizás le haya mostrado a los cristianos de Tiro los peligros que le sobrevendrían a Pablo y por ende, con gran preocupación, le recomendaron que no prosiguiera con su objetivo. Ni siquiera Pablo estaba seguro de lo que le sucedería en Jerusalén. La dirección divina no siempre deja todo en claro, incluso para alguien como Pablo. Ahora si leemos Hechos 21, versos 10 al 14, ¿qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con respecto al viaje de Pablo a Jerusalén? Agabo era un profeta de Jerusalén que ya fue presentado en el relato de la hambruna en Hechos 11, 27 al 30. Al igual que algunas profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 20, versos del 1 al 6 y Jeremías 13, del 1 al 10, su mensaje fue actuado, funcionó como una ilustración vívida de lo que le sucedería a Pablo al llegar a Jerusalén, de cómo lo entregarían sus enemigos a los gentiles, los romanos. Los que estaban con Pablo aparentemente consideraron que el mensaje de Agabo era una advertencia, no una profecía, por lo que intentaron por todos los medios convencer al apóstol de que no debía ir a Jerusalén. Aunque Pablo quedó profundamente conmovido por la reacción de ellos, estaba decidido a cumplir su misión, incluso a costa de su propia vida. Para él, la integridad del Evangelio y la unidad de la Iglesia eran más importantes que su propia seguridad o sus intereses personales. Qué entrega tan grande tenía Pablo para la causa de nuestro Dios, y es la misma clase de entrega que Dios pide ahora de nosotros, ahora que estamos viviendo en los tiempos finales. Nunca antes se había acercado el apóstol a Jerusalén con tan entristecido corazón. Sabía que iba a encontrar pocos amigos y muchos enemigos. Se acercaba a la ciudad que había rechazado y matado al Hijo de Dios y sobre la cual pendían los juicios de la ira divina. Malinterpretado, difamado, maltratado y a menudo vilipendiado, sin embargo, Pablo siguió adelante con fe. ¿Cómo podemos aprender a hacer lo mismo en circunstancias tan desalentadoras? No cabe duda que solamente la convicción de conocer personalmente a Jesús y hacer su misión es la única que nos puede llevar adelante con valor. El éxito que acompañaba la predicación del Evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por lo cual los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham.
En su predicación en Corinto, Pablo presentó los mismos argumentos que defendió tan vigorosamente en sus epístolas. Su enfática declaración: no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, era considerada por sus enemigos como una osada blasfemia y decidieron reducir su voz al silencio ahora mismo. Tomaron la decisión incluso si fuera necesario matarlo. No podía contar siquiera con el apoyo y la simpatía de los hermanos en la fe. Los judíos inconversos que le habían seguido muy de cerca el rastro no habían sido lentos en hacer circular acerca de él y su trabajo los más desfavorables informes en Jerusalén, tanto personalmente como por carta, y algunos, aun de los apóstoles y los ancianos, habían recibido esos informes como si fueran verdaderos, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos. Todavía estaban muy prejuiciados. No podían ni manifestar deseo de concordar, de estar de acuerdo con él, o de tratar de ver el punto de vista de Pablo. Tenemos algunos conceptos para desarrollar. Número 1. Los 12 discípulos que Pablo conoció en Éfeso anteriormente habían sido seguidores de Juan el Bautista y para ese entonces ya se habían hecho discípulos de Jesús. ¿Por qué crees que es correcto usar este pasaje para solicitar el rebautismo de los cristianos ya bautizados por inmersión de otras confesiones que se unen a la fe adventista? ¿Hay alguna relevancia en el hecho de que Apolos no se haya rebautizado o por lo menos no se menciona? Número 2. Considera la situación de Pablo. Es rechazado por sus propios compatriotas que no creen en Jesús. Incluso de entre los judíos que sí creen en Jesús, muchos observan a Pablo con gran suspicacia y hasta con desconfianza porque creen que está pervirtiendo los emblemas. Muchos de los paganos odian el evangelio que éste proclama y sin embargo, ¿por qué insistía Pablo a pesar de toda esta oposición? Aunque nosotros no somos Pablo, ¿qué podemos aprender de su historia? ¿Cuántas y cuántas veces nos hemos confrontado con personas, con amigos y hermanos que han traído nueva luz o han traído más luz a nuestro conocimiento que se ha quedado en el pasado y sin embargo lo hemos rechazado? Y esto se puede ver a todos los niveles a veces. Seamos cuidadosos, hermanos, y tratemos de que sea el Espíritu el que nos guíe, no nuestro prejuicio. Número 3. ¿Qué otros argumentos usa la gente para intentar demostrar el cambio del sábado al domingo o que la observancia del sábado ya no es obligatoria? ¿Cómo respondemos a esos argumentos y demostramos que obedecer el mandamiento del sábado no es más legalista que obedecer cualquiera de los otros 9? Por supuesto, mis queridos amigos, o observas todos o los cancelas a todos, porque no podemos obedecer 9 y desobedecer 1. Lo que queremos decir es que si estamos obedeciendo de veras por fe y la comprensión en donde radica nuestra única esperanza de salvación, no es la ley de Dios. Ya vimos que la ley solamente nos señala el pecado, pero es toda la ley. Entonces tenemos que ir a Jesús y a través de su gracia Él puede ayudarnos a comprender y a obedecer todo lo que Él demanda de nuestra vida. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más y más al corazón de Jesús a través de su Santo Espíritu y la voluntad de nuestro Padre Eterno. Pedimos hoy por la Iglesia en todo el mundo, pero especialmente a la Iglesia que tú representas, querido amigo, amiga, en el lugar donde te encuentras, y pido a nuestro Dios que te bendiga hoy y siempre. Amén. Hoy en día tanto hay para aprender que no saber.
que alguien fácil te puede llevar por el camino del error. Tanto hay hacia donde mirar que te puedes extraviar. Y lo peor que te puede pasar, termine solo y con dolor. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue a aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad. Muchos no saben en qué todo esto va a terminar. Muy oscuro puede el mundo ver, pero no se quiere informar. Por demás busca la solución, cavando pozo terrenal. Cuando bien se ve la solución, es de origen celestial. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue a aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad.